Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos, que esto te va a caer, pues. Este edificio era de 4 pisos y se vino abajo. Ese movimiento de la placa de Nazca directamente no tiene nada que ver con el terremoto que sufrimos acá en Venezuela el 24 de junio. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero de Televen. Les saludamos Albaniz Aray y Jonathan Cárdenas. Hoy regresamos a sus pantallas conscientes de la alta responsabilidad periodística que exige este momento. Nuestro compromiso es acompañarle cada noche con el resumen preciso de lo que ocurre en el país, con el testimonio directo en la calle, el rigor en el manejo de la cifra, la voz de los expertos y la cobertura de los hechos que marcan el rumbo de la nación. Venezuela y la hermana República de Colombia atraviesan días de conmoción tras los recientes eventos sísmicos que han afectado a ambas naciones. Nuestra cobertura priorizará el balance de los daños y solidaridad que se manifiesta entre las naciones. Comenzamos. A esta hora establecemos un contacto con nuestra colaboradora en Colombia, Yasmín Velasco, quien nos ofrecerá detalles sobre los daños registrados en ese país. Yasmín, te escuchamos. Gracias, Jonathan y Albaniz. Realmente este terremoto de magnitud 7,4 sorprendió a toda Colombia. Como ya se sabe, fue a 96 kilómetros de profundidad y su epicentro en San José de Palmar, en Chocó. Es una zona donde hasta ahora, según cifras oficiales, se han registrado 132 fallecidos, más de 570 heridos, siendo los departamentos más afectados Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia. También han informado las autoridades de 86 edificios colapsados y 52 instituciones educativas afectadas. Es de resaltar que desde el primer momento el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha estado atento y ha dicho que está con las personas afectadas por este terremoto y de hecho pues decretó un estado de emergencia nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en el día de hoy. Se conformaron equipos de trabajo, cada uno encabezado por un ministro y por el señor vicepresidente, que se desplazarán a los distintos departamentos afectados y bajo esa dirección del señor vicepresidente y los señores ministros se va a ejecutar todo el trabajo con las distintas instancias públicas. Allí, por supuesto, también se incluye a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional. El vicepresidente y la Cancillería también van a liderar la coordinación de la cooperación internacional y la articulación que puede recibirse de otros países y de otros organismos internacionales. Debo decir que todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera. 10 segundos. Gracias, Yasmín. Sí. Una red de refugios temporales para los damnificados. Bueno, efectivamente hasta ahora el presidente Abelardo de la Espriella ha dado información, como ya parece ser su costumbre, a través de las redes sociales. Hace aproximadamente una hora habló de subsidios temporales de arriendo y a su vez anunció para 1.400 familias afectadas albergues y centros de acopio. Es importante destacar que todos estos albergues y centros de acopio van a ser destinados fundamentalmente en las zonas afectadas
afectadas que ya nos referimos anteriormente, como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Pereira. Por cierto, que hay que destacar que en Pereira hasta ahora las autoridades han informado de cerca de 4.000 damnificados, así que no tenemos una cifra consolidada de esos refugios, pero tampoco de los centros de acopio, pero sí sabemos que están habilitados como consecuencia de ese decreto de emergencia. Así que la prioridad, como ha sido repetido desde el minuto 1 en que se conoció este terrible terremoto de 7,4, es a esta hora en la que estamos hablando y desde ese minuto 1 que recalco, rescatar personas sobrevivientes, y de allí el número ha crecido de llamamientos en los cuales se piden linternas, se piden también excavas, todo tipo de instrumentos, porque la prioridad es el rescate manual. Eso ha sido algo bastante llamativo, Yasmín, que han dicho las autoridades hasta esta hora. Yasmín, precisamente con respecto a esto que haces mención, sabemos que son horas cruciales para rescatar a personas con vida. Hubo pronunciamientos de las autoridades apenas como a las 2 horas de haber ocurrido este terremoto, pero yo quisiera saber cómo está la situación actualmente entre los escombros de los edificios que colapsaron, porque pese a los pronunciamientos de las autoridades que hemos podido escuchar y observar a lo largo del día, también hemos visto a muchas personas de la comunidad organizada trabajando entre los escombros. ¿Cómo están funcionando los equipos de rescate en estas estructuras colapsadas? Efectivamente, como tú bien lo has dicho, hay mucha gente de las propias comunidades que están ayudando a los socorristas que ya están activados. Tenemos entendido que ya hay algunos que están arribando a Colombia precisamente para incorporarse a estas zonas donde la tragedia golpeó fuertemente. Como ocurrió en Venezuela, obviamente las horas nocturnas son las más difíciles, y de allí que el llamamiento a las personas que tengan linternas o cualquier tipo de sistemas para hacer esos cortes en las primeras horas que son cruciales para el rescate de sobrevivientes también ha sido la dinámica. Yasmín, aquí en Colombia. La única diferencia que pudiéramos notar es que desde el primer momento se ha asignado lo que se llama aquí comandos unificados de atención de emergencia, que se activó desde Bogotá, pero que está centralizado también en las zonas afectadas que ya conocemos: Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Cali. Ahora, lo nuevo ya prácticamente de la última hora ha sido que el presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado que aquellas personas heridas que tengan pues graves dificultades de salud, es decir, que estén en muy estado delicado de salud, van a ser trasladados de inmediato por la cercanía, porque recordemos que toda la zona afectada fue el eje cafetero, van a ser trasladados hasta Medellín, donde también está activado un comando unificado de atención de emergencia prioritaria. Esa es la situación a esta hora. Obviamente las horas de la noche dificultan aún más el rescate de los sobrevivientes, pero en estas zonas es importante que recordemos que hay toques de queda desde las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Yasmín, se hablaba en la tarde de entre 20 a 50 estructuras colapsadas nada más en Cali. En general, en las zonas afectadas, ¿de cuántos edificios colapsados estaríamos hablando? Y si hay toque de queda en horas de la noche, entonces, ¿no habrá labores de rescate en estos escombros? No, precisamente el toque de queda en estas zonas es precisamente para que la gente que no tenga nada que hacer a las calles se resguarde en sus edificaciones, en las que quedaron por supuesto en pie, en los albergues que estén habilitados, porque precisamente lo que quieren las autoridades es que si hay rescates, las vías estén libres y las unidades de atención médica no tengan que lidiar con personas en las calles. Te debo decir que los toques de queda son, por ejemplo, en Cali empezó a las 8 de la noche. En Pereira comenzará a las 10 de la noche, a las 6 de la tarde comenzó en Quindío y así sucesivamente, pero es única y exclusivamente en las zonas de
alta demanda, donde fue el mayor golpe de la tragedia, y también, por supuesto, el toque de queda implica la militarización de las calles. Bueno, pero para hacer esto también debe haber una respuesta óptima por parte del Estado y garantizar que haya suficiente cantidad de rescatistas y paramédicos en todos los sitios donde hay edificios colapsados. Agradecemos a Yasmín Velasco por este contacto y esta valiosa información que nos ha hecho llegar completamente en vivo desde Colombia con respecto a las afectaciones que ha dejado este terremoto de 7.4, que lamentablemente también pues nos rememoriza un poco de lo que se vivió el 24 de junio acá en Venezuela. Así es, empatizamos con la causa y nos solidarizamos con el pueblo colombiano y haremos seguimiento a todo lo que está sucediendo en nuestro hermano país. Bueno, continuamos. Sí, tenemos información también referente a los daños registrados en Colombia porque la emblemática Catedral Basílica Metropolitana de Manizales sufrió daños estructurales tras este sismo. En el lugar se evidenciaron los momentos de angustia entre los ciudadanos que presenciaron cómo parte de la estructura cedía. Esta histórica edificación religiosa construida entre 1928 y 1939 destaca en la región por ser una de las estructuras más altas de toda América Latina. Asimismo, en Cali, varios centros de salud colapsaron. Entre los edificios destaca el EPS Sanitas de Emergencias, que provocó alarmas en redes sociales ante las imágenes del desplome parcial del inmueble. El personal de la clínica Valle Salud solicitó la ayuda de autoridades y ciudadanos para evacuar a los pacientes hospitalizados de las ruinas del edificio completamente colapsado. También estas imágenes que vamos a ver a continuación reflejan lo ocurrido tras los movimientos telúricos en Colombia, visibilizando el impacto de la naturaleza. Pero durante la jornada de hoy han ocurrido focos de alegría en medio del dolor. Socorristas y ciudadanos lograron rescatar a una mujer entre los escombros de un edificio en la ciudad de Pereira. Veamos estas imágenes esperanzadoras. Bueno, acá conocimos por esta situación los protocolos de silencio y llamado de escucha, que son los que se llevan a cabo actualmente también en la hermana república tras esta situación, y nada como escuchar ruidos y vida entre esos escombros, sobre todo en estas primeras horas. También tenemos otras informaciones. En las redes sociales solicitan ayuda para encontrar a venezolanos o posibles víctimas del sismo en Colombia. Se busca, por ejemplo, a Efraín Rivero, residente de Cali. Si alguien tiene información de su paradero, por favor comunicarse al 0412-493-0053. También Lienat Marcano se encuentra desaparecida en Pereira. Cualquier información, escribir o llamar a los números 0412-830-2742 y 0412-357-3080. Tras este devastador terremoto, la respuesta internacional no se ha hecho esperar. Diversos gobiernos de la región, entre ellos Venezuela, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, Chile, Panamá y Costa Rica, expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano tras el desastre natural y pusieron a su disposición las autoridades apoyo humanitario, insumos médicos y equipos especializados de búsqueda y rescate. Aunado a la emergencia provocada por los movimientos telúricos, la región del Valle del Cauca está en alerta total, luego de que se registraran explosiones en la cima del volcán Puracé. El aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, capital del departamento, fue cerrado temporalmente.
Las autoridades emitieron alerta naranja en la zona por riesgo de erupción. Hasta el momento solo ha arrojado cenizas y gases a la atmósfera, los cuales suponen un gran riesgo para la navegación aérea. El movimiento suboceánico de la placa de Nazca frente a la costa pacífica colombiana y el sedimento volcánico en el suelo de las localidades afectadas por el sismo formaron la receta del daño estructural. El profesor de Geociencias de la Universidad de Colombia y experto en sismología, Carlos Alberto Vargas, lo explica de esta manera. Corresponde a un evento, en nuestro caso, de subducción. El piso oceánico de la placa Nazca se sumerge bajo el continente americano. El efecto fue daños dramáticos, significativos en 4 ciudades importantes del occidente colombiano: Cali, una de las mayor pobladas, Pereira, Manizales y Armenia. Los daños en buena medida son atribuidos a amplificación sísmica. Buena parte de esta región andina está cubierta por cenizas volcánicas que, al no estar consolidadas, generan un contraste que amplifica las ondas. La ciudad de Cali recibió los efectos de esta amplificación por causa de su fundación en los sedimentos del río Cauca. Ahora, este terremoto ocurrido hoy en Colombia no tiene relación con el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio acá en Venezuela. Esto según el geofísico Michael Smith, quien aseguró que los terremotos fueron causados por placas tectónicas diferentes que no tienen contacto directo. Génesis Rivas nos amplía esta información. Según el geofísico Michael Smith, el terremoto de Colombia fue causado por el movimiento de la placa Nazca, mientras que la actividad sísmica en Venezuela es originada por la interacción de la placa del Caribe con la sudamericana. Ese movimiento de la placa de Nazca directamente no tiene nada que ver con el terremoto que sufrimos acá en Venezuela el 24 de junio. Es un terremoto profundo a 110 kilómetros de profundidad asociado a la subducción de la placa de Nazca, que es la placa pacífica, por debajo del continente sudamericano. Como es profundo, no es justamente un terremoto del roce directo de las placas, sino es algunas fallas internas dentro de la placa de Nazca. Explicó que se trató de un terremoto por subducción de placas y señaló que este tipo de movimientos telúricos forman fosas oceánicas, producen actividad volcánica y generan terremotos muy potentes. Sin embargo, precisó que la extensa profundidad del sismo hace que disminuyan los daños. La subducción es un proceso donde esa placa oceánica, que es más delgada pero más pesada, se pone por debajo del continente por los movimientos de las placas tectónicas, y ahí la velocidad está entre 6 y 8 centímetros por año, es decir, una gran velocidad. Muchas veces vemos también que los sismos de subducción tienen magnitudes más grandes que los sismos someros, que nos afectan muchas veces. Smith desmintió el mito sobre la influencia de las condiciones meteorológicas con la actividad sísmica. Acá se dice cuando hace calor tiembla, pero acá siempre hace calor, por lo cual siempre los sismos los asociamos a calor. No hay relación ninguna. El geofísico Michael Smith también destacó la importancia de que en Venezuela se respeten las normas de construcción sismo resistentes al tratarse de un país sísmico. Génesis Rivas, Televen. Tomando en cuenta la reciente actividad sísmica y debido al alto riesgo que tiene el Táchira en este tema, los organismos de prevención mantienen el monitoreo de infraestructuras ante posibles réplicas después del terremoto ocurrido en Colombia. Protección Civil y los bomberos se mantienen desplegados en sectores de alto riesgo, así como edificios e instituciones públicas. Bernardo Canal, director del organismo de prevención, reiteró que las fallas geológicas que hay en la entidad ameritan esas acciones. Nosotros nos mantenemos con evaluación estructural, tanto las infraestructuras viales como son los principales viaductos, como son las estructuras esbeltas, como son en este caso, edificaciones gubernamentales que nos permiten a nosotros y líneas vitales que nos permiten a nosotros darle mayor seguridad a la población.
Los bomberos también se mantienen atentos ante cualquier emergencia en las zonas donde están ubicadas las casas centenarias, ya que han presentado fallas estructurales. Asimismo, inspeccionando las estructuras de los puentes internacionales ante cualquier falla. Igualmente en la frontera, los bomberos San Antonio y los bomberos Ureña realizaron inspecciones en los puentes internacionales. Todos los cuerpos de bomberos de una vez acudieron hacia los centros asistenciales, donde mayor afluencia de personas pueden haber, y no hubo ninguna novedad, igualmente en las iglesias. Ambos organismos de prevención han anunciado que continuarán conformando las brigadas comunitarias con cultura sísmica. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Lamentablemente, el número de fallecidos tras el doblete sísmico en Venezuela ascendió a 6.301 según las cifras del balance oficial del Gobierno Nacional. El número de personas atendidas en centros de salud alcanza los 73.356, mientras que la comisión asignada por el Ejecutivo para encargarse del déficit habitacional dejó un saldo de 53.314 viviendas evaluadas, de las cuales el 18% son inmuebles de alto riesgo y 287 viviendas han sido asignadas a la población afectada. Para este martes, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 761,21 bolívares, mientras que la tasa oficial del euro se ubicó en 879,34 bolívares. Momento de nuestra primera pausa en el noticiero estelar. Al regreso, analizaremos las responsabilidades de las políticas del Estado que determinan la reactivación real del campo venezolano. Sigan con nosotros y al regreso más información. Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Pitágoras. Mientras la producción de alimentos en el país exige decisiones de gran escala en materia crediticia, logística y de vialidad rural, la comunicación pública tiende a enfocar su narrativa en plataformas sociales. En la presente emisión analizamos las variables económicas. La responsabilidad es de la política pública y los indicadores que determinan la reactivación real del campo venezolano. El contraste histórico de casos como el de Agroflora evidencia la importancia de priorizar el criterio zootécnico sobre el discurso político. Tras pasar de una estructura privada autosustentable con más de 130.000 cabezas de ganado y 251.000 hectáreas en hatos emblemáticos a un modelo de administración estatal, la producción pecuaria sufrió una reducción superior al 70%, desmantelando programas de mejoramiento genético de razas cebú y paralizando infraestructuras claves. El caso de Agroflora bien podría ser el ejemplo clásico de cómo la expropiación de un sistema intensivo y tecnificado destruyó el rebaño, extinguió la genética y convirtió un activo estratégico nacional en tierra improductiva. Mientras en gran parte de Latinoamérica a mediados del siglo XX la ganadería extensiva se manejaba de forma empírica, Agroflora introdujo sistemas científicos de vanguardia. Fue de las primeras corporaciones en la región en implementar rigurosos programas de evaluación genética basados en el modelo animal mediante softwares avanzados. Sus centros de recría, como el Hato Motapao, registraban con precisión variables de ganancia de peso, fertilidad y adaptabilidad. Esto permitió exportar y distribuir toros de reproductores de alta pureza que mejoraron los rebaños de otros países del Caribe y Sudamérica. Sin embargo, la mala administración estatal, el contrabando, el abigeato y la falta de inversión redujeron la cabaña nacional, es decir, centros de producción y el rebaño operativo a una fracción de su capacidad histórica.
Los voceros oficiales promueven la cifra de 100.000 reses como parte de su campaña de medios a gran escala, pero los datos de manejo zootécnico en el llano señalan que Agroflora opera hoy con menos del 25% de la capacidad productiva que poseía bajo la gestión privada, funcionando en la práctica mediante la movilización recurrente del rebaño residual entre hatos para sostener la apariencia de un volumen masivo, al igual que ocurrió con Agroisleña, expropiada y convertida en Agropatria. El control del Estado pulverizó la cadena de distribución de insumos, medicinas veterinarias y repuestos técnicos. Según expertos ligados al ámbito agropecuario del país, el trabajo del campo venezolano requiere rigor técnico, inversión constante y decisiones macroeconómicas de fondo. Sostener la ganadería y garantizar el abastecimiento nacional es una tarea compleja que recae sobre el esfuerzo directo de nuestros productores. La función de las instituciones del Estado es proporcionar las condiciones para que ese trabajo sea rentable y seguro. Para Osman Quero Pérez, presidente de FEDEAGRO, la falta de institucionalidad en el país lleva al sector primario a trabajar sobre la marcha. A falta de criterios, de establecimiento de mecanismos, a falta de institucionalidad pública y de Estado, nosotros consideramos de que realmente tenemos que ir trabajando sobre la marcha. En lo especial, existe una cosecha de arroz, de maíz, una cosecha de caña que se está en proceso. Hay sectores que siembran hortaliza, el café se está adelantando, de manera de que hay muchas circunstancias que requieren atención inmediata. La labor operativa de arriar ganado, sembrar y cosechar constituye el esfuerzo diario de miles de productores y trabajadores rurales. En contraste, las funciones de las carteras de Estado demandan un abordaje estrictamente técnico y estratégico. Esto abarca desde el diseño del Plan Nacional de Siembra y la coordinación de la cartera crediticia bancaria, hasta la garantía en la distribución de insumos críticos como diésel y fertilizantes, el resguardo sanitario de la cabaña ganadera y la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. El expresidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, recalcó que la propiedad privada debe ser respetada y que se debe evitar realizar expropiaciones a actos productivos. Sin duda alguna, las expropiaciones, sobre todo en los actos ganaderos icónicos como Agroflora, la compañía inglesa, donde ellos tenían un rebaño de más de 100.000 animales y tenían una oferta matadero de más de 2.000 reses al mes, sin duda alguna se vio reducido. Recuerdo yo que ante estas expropiaciones teníamos más de 17 millones de cabezas de ganado y actualmente no tenemos ni siquiera 11 millones de cabezas de ganado. Sin duda alguna la oferta cárnica baja, no se nota por el bajo poder adquisitivo, pero estábamos, recuerdo yo, alrededor de 24 kilos per cápita y bajamos a menos de 5 kilos, de manera de que hay que entender de que los verdaderos ganaderos, los dueños de esos hatos, hacían las inversiones, cuidaban y saneaban su rebaño, y hemos visto cómo que el Ejecutivo y los entes públicos no estuvieron en la capacidad de hacer el trabajo que hacían nuestros ganaderos, de manera de que ojalá más nunca en Venezuela se les ocurra hacer expropiaciones, sobre todo en hatos y fincas productivas. La pudimos ver en muy poca agrícola, que igualmente le hicieron daño, la actividad agrícola se acabó, pero ojalá que se vuelva a la normalidad, ojalá que se respete como siempre se debió haber respetado la propiedad privada. Y bueno, mientras en potencias agrícolas como Estados Unidos o Brasil, una hectárea productiva puede superar los $25.000 y $35.000 respectivamente, y en países vecinos como Colombia o Uruguay, la tierra rural cotiza en máximos históricos. Existe un caso atípico en el continente. En Venezuela, la hectárea agrícola y ganadera cotizan promedio entre los $200 y los $1.000. ¿Cómo es posible que suelos de altísima vocación agropecuaria, con abundancia hídrica y capacidad operativa durante todo el año, tenga el precio comercial más bajo de toda América? Preste atención.
El mercado inmobiliario rural de la región muestra una brecha abismal, lo que en el Corn Belt estadounidense o en el Mato Graso brasileño exige inversiones millonarias por tramo de tierra. En los llanos centrales u occidentales de Venezuela se liquida una fracción mínima del valor de mercado internacional. La causa de este fenómeno no es la calidad del suelo ni el clima. Las razones son estrictamente financieras, jurídicas y de infraestructura. Analizamos los 3 factores determinantes. El primero de ellos es el riesgo legal y la garantía inmobiliaria. En Venezuela, el marco legal histórico en torno a la tenencia de la tierra y la debilidad en la garantía absoluta sobre la propiedad privada imponen lo que los analistas denominan un descuento por riesgo extremo. Al no poder utilizar la finca como colateral bancario de forma fluida, su valor de reventa colapsa. En segundo lugar, desconexión del crédito y la liquidez. Al no existir financiamiento agropecuario de envergadura en Venezuela, el mercado opera casi exclusivamente al contado. Y por último, sobrecosto y operatividad y autogestión. En gran parte del continente la infraestructura vial, eléctrica y de combustible depende de la red pública. En el campo venezolano, el productor debe autogestionar su propia logística, desde plantas eléctricas e infraestructura de pozos profundos hasta la cadena de suministro de combustible para la maquinaria. Estos costos operativos reducen el margen neto por hectárea, afectando directamente la valoración del terreno. Revisemos en detalle la comparación del valor de una hectárea agrícola en otros países con Venezuela. Según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, las tierras de alta calidad alcanzaron un promedio de $10.000 a $14.000 acre entre 2023 y 2025, lo que al convertirlos equivale a $25.000 y $35.000 por hectárea. Mientras que el informe de cosecha de Scott, Consultoría de Brasil, los precios en regiones agroindustriales consolidadas como Mato Graso varían de acuerdo a la capacidad productiva expresada en sacos de soya por hectárea, promediando en zonas consolidadas entre $12.000 y $25.000 por hectárea. Por su parte, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, las tierras de mayor índice y aptitud agrícola en el litoral registran operaciones en el rango de $6.000 a $10.000 por hectárea. Nos vamos al vecino país, Colombia. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria calcula los valores de la frontera agrícola apta para proyectos de escala entre $1.500 y $3.500 por hectárea. Según el acceso a vialidad y estado del suelo, en nuestro país no existen estadísticas oficiales públicas recientes de compraventa de tierras rurales. Las cifras de $200 a $1.000 por hectárea corresponden a estimaciones y valoraciones de mercado del gremio ganadero y de corredores inmobiliarios rurales para fincas en llanos centrales y occidentales. La tierra en Venezuela no es la más económica del continente por falta de potencial productivo, sino porque el mercado descuenta la falta de financiamiento, la logística propia que exige la operación y la incertidumbre en la seguridad jurídica. Analistas coinciden en que la efectividad de una cartera de Estado no se evalúa por el alcance de sus publicaciones digitales, sino por el rendimiento por hectárea, la sostenibilidad del rebaño y la continuidad del suministro en los mercados nacionales. Productores de arroz de Calabozo, Estado Guárico, exigieron al gobierno nacional el respeto de los acuerdos de exportación controlada del rubro y el cumplimiento de los pagos establecidos en febrero para su comercialización. Ya que en el mes de enero-febrero se llegaron a un acuerdo del pago del 0.40 UCT con el ministro Julio Herón Hereda, lo cual era a 15 días, y ya hasta esa fecha no se ha cumplido el pago a los productores. Luego se hizo una reunión con los viceministros de Alimentación y Agricultura para reclamar ese derecho y tampoco se ha cumplido. Luego hicimos una actividad, un tractorazo, para alzar la voz. Fuimos convocados a Caracas por el ministro de Agricultura, Parino López, en el cual exigíamos que se cumpliera nuestro derecho, el pronto pago, que se llevara a cabo la importación controlada
de importación de arroz, la cual nos ha llevado a una situación crítica y hasta la fecha tampoco nos ha cumplido o nos han dado respuesta a estas reuniones. Asimismo, advirtieron que sus acciones escalarán hasta que sean respondidas sus inquietudes derivadas por la excesiva cuota de importación en el ciclo norte-verano que dejó sin rentabilidad al campo guariqueño. No nos vamos a cansar de luchar, ciudadano ministro, si usted de aquí al día miércoles no está en calabozo, reunido con los productores de arroz. Nosotros el día miércoles estaremos en la calle exigiendo nuestro derecho. ¿Hasta cuándo la burla? ¿Hasta cuándo hacerse de oídos sordos? ¿Hasta cuándo, ciudadano ministro? Por favor, queremos respeto a este pueblo trabajador, que lo único que hemos hecho es generar riqueza para este país y generar el 65% del arroz que se comen todos los venezolanos. Ya es hora de que usted hoy tome decisiones concretas. ¿Qué va a hacer con las exigencias de subsidios y el cumplimiento de los acuerdos de febrero? ¿Hasta cuándo? Ya hoy una nueva cosecha en puerta y todavía los precios ofertados por la agroindustria nacional no cubren ni siquiera los costos de producción, que incrementaron en un 20% y oscila por un promedio de $3.600 la hectárea. Los productores además han manifestado su preocupación por el incremento de los costos durante los últimos meses, así como también por los desafíos logísticos relacionados con la disponibilidad y el costo del combustible para las maquinarias. Bueno, y a esto hay que sumarle que la industria manufacturera del país se enfrenta a contratiempos operativos debido a la inestabilidad en el suministro eléctrico. El 59% de estas empresas cuentan con sistema de autogeneración, pero solo 5% tiene la capacidad de cubrir su demanda total. Así lo informó Tito López, presidente de Conindustria. Nuestro compañero Manuel da Silva con los detalles. Adelante. Así es, con respecto a este tema del sistema eléctrico, según números de Conindustria, ellos dicen que se pierde alrededor de 26,5% de horas productivas. Ellos, por supuesto, exigen de inmediato que se reactive lo que es la recuperación del sistema eléctrico nacional para poder recuperar el aparato productivo del país. Escuchemos. Llevar a cabo que los cortes sean programados, sobre todo para el sector industrial, para nosotros poder planificar la producción. Sin embargo, mucha del sector industrial, sobre todo de las grandes empresas y medianas empresas, hemos tenido que adaptar algunos horarios diurnos en nocturnos de manera de aprovechar la generación de electricidad en este caso. En cuanto al tema de la recuperación del Estado, La Guaira López anunció que se lograron acuerdos con la Cámara de Construcción venezolana para que los materiales e insumos que vayan a necesitar para la construcción de viviendas sean fabricadas acá en el país. Según números de la propia Cámara de Construcción venezolana, se estima que van a realizar unas 10.000 viviendas en los próximos 18 meses. Por supuesto, vamos a estar atentos a estas informaciones para ofrecérselas a ustedes en las próximas emisiones. Sigan en sintonía de Televen. Adelante. Gracias, Manuel, por la información. Regulación de aires acondicionados, apagado programado de ascensores y activación de plantas eléctricas son algunas de las medidas adoptadas por los centros comerciales para contribuir con la solicitud de ahorro energético hecha desde el Ejecutivo Nacional. Mardoley Prin nos tiene los detalles. Sí, así es. El consumo eléctrico en los centros comerciales en Venezuela representan el 2.7% del sistema eléctrico nacional. Por ello, desde finales del mes de mayo se está aplicando un plan de ahorro energético. La intención de estas medidas es liberar carga a la red y equilibrar el suministro de energía hacia los estados del interior del país. Solo en Caracas hay entre 60 y 70 centros comerciales de distintos tamaños. Tras mesas de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Energía Eléctrica, se ha establecido el uso de plantas de autogeneración eléctrica durante los horarios de mayor demanda. De ahí en adelante, las medidas varían de acuerdo a la ubicación del establecimiento. Por ejemplo, en un conocido centro comercial del municipio Chacao, el mayor consumo energético lo tienen los chillers, equipos que se utilizan para climatizar los edificios. Por ello, son apagados de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, al mismo tiempo que se encienden los generadores para aportar energía al centro comercial. En Chuao,
Un centro comercial mantiene apagadas de 1 a 4 de la tarde todas las escaleras mecánicas y los ascensores de las torres A y C. En la California, un centro comercial redujo el consumo eléctrico de 1 a 4 de la tarde con el apagado de las escaleras mecánicas, ajuste de iluminación y aire acondicionado en áreas comunes. Mientras que en Prados del Este, un centro comercial aplica 14 horas de racionamiento continuo desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Muchos de estos centros comerciales estarán recibiendo visitas de brigadas del Ministerio de Industria y Comercio Nacional que estarán supervisando el cumplimiento del plan de ahorro energético. Mardoley Prin, Televen. Vamos a revisar qué será noticia mañana. La Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela fijará posición ante la creciente presencia de productos importados en el mercado nacional. También tendremos que el director de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta del estado Miranda, Manuel Tangir, ofrecerá declaraciones a la prensa este martes sobre procedimientos policiales destacados registrados en esta localidad. Jonathan, Venezuela, hora de activar las finanzas. Vamos con Fabián Campos y su flash económico, con los datos que cuidan su bolsillo. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a analizar una ventana de oportunidad que se ha abierto en el mercado. Te explicaré exactamente qué necesitas hacer hoy con los bolívares para proteger tu presupuesto en tu hogar, aprovechando los niveles actuales del tipo de cambio. El mercado cambiario venezolano está transitando por un escenario que amerita que lo sigamos de cerca. Hoy la brecha entre el tipo de cambio oficial y no oficial se ubica en los niveles más bajos en los últimos años. ¿Y a qué se debe esta comprensión? Principalmente una menor demanda de dólares. Recordemos que una buena parte de la actividad comercial se ha mantenido en pausa tras los eventos sísmicos del 24 de junio. A esto se suma una noticia muy importante del lado de la oferta. Ha ingresado remesas en divisas al país y eso ha incrementado la disponibilidad en el sistema bancario. Sin embargo, en finanzas no podemos confiarnos en las pausas. El mercado anticipa que cuando comiencen a ejecutarse los pagos regulares de nómina, que abarcan a millones de venezolanos, los bolívares en circulación van a aumentar drásticamente. Ese dinero circulante se traduce en mayor demanda de divisas, lo que ejerce presión al alza sobre la brecha cambiaria. Las proyecciones contemplan que la brecha se mantenga orbitando en un rango entre el 15 y 20% durante los próximos meses. Con este dato en mano te dejo 3 acciones concretas para que protejas tu dinero de manera profesional. Aprovecha la cobertura debajo del 18%. Si monitoreas el mercado y ves que la brecha está por debajo de ese margen, encontraste una ventana. Compra divisas en los canales formales, asegurando tasas mucho más manejables. Gira hacia el inventario, en cambio, si superamos el 18%. Si notas que la distancia cambiaria empieza a repuntar, cambia la estrategia. En este escenario, enfócate en el consumo anticipado. Adelantar la compra de tus alimentos no perecederos e insumos esenciales es la forma más inteligente de congelar los precios a tu favor. Por último, la regla de la liquidez inmediata. Debes maximizar la eficiencia de tu flujo de caja. Si tienes dinero hoy para liquidar deudas, pagar el condominio o algún servicio, hazlo de inmediato. Postergar ese pago para la semana que viene solo garantizará que tu capital rinda menos. Es importante mantener la perspectiva. Aunque se prevé un incremento del gasto para contrarrestar los efectos de la contingencia, hay variables favorables en juego. La velocidad con la que se concreta la inversión privada, el financiamiento multilateral o la cooperación humanitaria podría compensar la liquidez en el mercado, ayudando a mantener la estabilidad. La clave está en monitorear la tendencia semanal y ajustar tus compras en consecuencia. Recuerda nuestro tip del día. El bolívar ocioso es dinero que se evapora. Tu inversión financiera es la velocidad con la que pagas tus compromisos el día de hoy. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Amigos televidentes, 10:43 de la noche, momento de hacer otra pausa aquí en la emisión estelar.
Así es, Jonathan. Al regreso, bomberos luchan contra un voraz incendio que avanza en el suroeste de España. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en España, donde podría tomar días poder extinguir de forma inminente el incendio forestal registrado en la provincia de Huelva debido a los continuos cambios de viento y al difícil relieve de esta tierra, según advirtieron las autoridades. Más de 600 bomberos mantienen las labores para controlar las llamas que han ocasionado la evacuación de al menos 800 personas. El gobierno regional detalló que el fuego supera las 20.000 hectáreas de árboles y vegetación, aunque no todas corresponden a superficie totalmente quemada. Al menos 13 personas fallecieron y 6 continúan desaparecidas en el norte de Filipinas tras 9 días de intensas lluvias y deslizamientos de tierra. Las precipitaciones, que superaron en 47% el promedio mensual habitual, provocaron el colapso de laderas sobre viviendas en la principal isla de Luzón y forzaron el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales tras inundar calles completas en la capital, Manila. En Panamá fue capturado el exdirector de la Dirección General de Ingresos por presunta corrupción cuando estaba en el cargo. El funcionario, que dirigió el organismo entre 2019 y 2024 durante el gobierno de Laurentino Cortizo, es acusado de enriquecimiento injustificado y blanqueo, delitos vinculados a una supuesta lesión de más de $724.000 al patrimonio del Estado. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Veamos esta nota del portal Infobae. Un equipo de rescate logró salvar a un pequeño de 6 meses y a un adulto bajo las ruinas de un edificio en el sur de la capital del Valle, en uno de los momentos más esperanzadores de la tragedia sísmica de este lunes 10 de agosto de 2026. La operación, que se extendió durante varias horas, se convirtió en símbolo de esperanza en medio de la tragedia que afecta a miles de familias en Colombia. La imagen del pequeño siendo extraído de los restos de concreto generó una oleada de aplausos y lágrimas entre los rescatistas voluntarios e internautas. Nueva pausa en el noticiero estelar. En la próxima parte vamos a estar revisando un hecho insólito, porque hallaron en Suecia los restos de una mujer embarazada de hace nada más y nada menos que 9.000 años. La Vibrio vulnificus, también denominada bacteria carnívora, podría no ser tan mortífera como el Internet lo ha hecho creer. El Instituto de Salud Carlos III en España indicó que la bacteria representa un riesgo muy bajo para la salud pública. Se transmite principalmente por el consumo de mariscos crudos o por el contacto de heridas abiertas con agua contaminada, afectando gravemente solo a personas con enfermedades previas o el sistema inmune comprometido. La Unión Europea, Meta y TikTok crearán un canal de emergencia para detectar y detener la desinformación tras la crisis migratoria de Ceuta provocada por noticias fraudulentas. El mecanismo contará con organismos de verificación de datos que permitirán revisar los contenidos potencialmente falsos y retirarlos con la mayor inmediatez de los sistemas habituales. Esta medida se produce tras comprobarse qué grupo de inmigración ilegal usaron estas redes sociales para difundir el rumor de que la frontera de Ceuta estaba abierta, provocando cruces masivos y trágicos fallecimientos. Bueno, y luego de 3 años de excavaciones, fueron hallados los restos de una mujer embarazada y de su feto en la isla sueca de Gotland, un hallazgo que data de hace aproximadamente 9.000 años. El inusual descubrimiento indica que había cazadores y recolectores viviendo en el territorio después de que terminara la glaciación durante la Edad de Piedra.
debate en torno al movimiento de las trad wives o esposas tradicionales encendió las redes sociales. En Estados Unidos, líderes conservadoras defienden el concepto del voto por hogar, una propuesta que plantea que las mujeres cedan su derecho al sufragio para que sea el esposo quien represente políticamente a la familia. Esta postura representa un retroceso frente a conquistas históricas globales. La lucha por el derecho al voto comenzó en el mundo cuando Nueva Zelanda lo aprobó de forma pionera en 1893. Décadas más tarde, la ONU lo declaró un derecho humano universal en 1948. Un hito que en Venezuela se consolidó en 1947. Perder este derecho individual no solo anularía la representación de la mitad de la población, sino correría el riesgo de borrar décadas de avances en igualdad civil. Esta tendencia, que suma millones de reproducciones en plataformas digitales, promueve el retorno absoluto a los roles de género de la década de 1950. Sus máximas referencias globales son Hannah Needleman, conocida en redes sociales como Ballerina Farm, y la modelo Nat Smith. Ellas exponen una vida idílica dedicada exclusivamente a la limpieza, la crianza de numerosos hijos y la cocina desde cero, vistiendo ropa de alta costura. La premisa central es la sumisión voluntaria al liderazgo financiero y familiar del hombre, rechazando las dinámicas laborales modernas. Quienes se oponen a esta corriente señalan que detrás de esto existe un negocio digital altamente lucrativo. Aseguran que lo que se vende como un retorno a la simplicidad es una calculada estrategia de marketing donde estas creadoras comercializan utensilios de cocina premium, libros de recetas y códigos de descuentos corporativos. Este ecosistema ha polarizado a los usuarios y expertos en derechos humanos, mientras las defensoras argumentan que se trata de una elección libre amparada en la autonomía femenina. Especialistas advierten que la tendencia idealiza la sumisión y eleva el riesgo de violencia de género. Advierten que las mujeres quedan en una posición de vulnerabilidad extrema ante escenarios de violencia patrimonial, psicológica o física, normalizando la desigualdad estructural bajo una estética atractiva. Disfrutar de las labores del hogar, disminuir el tiempo en pantalla o cocinar para la familia son decisiones personales plenamente válidas. El peligro real surge cuando los algoritmos de Internet romantizan la pérdida de autonomía financiera y de derechos civiles como el único camino hacia la realización de la mujer. El verdadero avance social no consiste en imponer a la mujer en una sola forma de realización, sea una carrera corporativa o el trabajo del hogar, sino por el valor real de la libertad de elección sin presiones, sin culpa y sobre todo sin renunciar a su independencia y a su propia voz. Bueno, última pausa acá en el noticiero Emisión Estelar, pero al regreso Eduardo Pino, que ya está por aquí por el estudio, nos trae la información en materia deportiva. Buenas noches, muchachos. Barcelona cede al defensa uruguayo Ronald Araujo al Liverpool. Ah, caramba. No se aparten, enseguida volvemos con más información. Real Madrid se sumó a las muestras de solidaridad con Colombia ante la tragedia ocurrida en este territorio por el terremoto. La presidencia y la junta directiva del club español extendieron sus condolencias a todo el pueblo colombiano y a los familiares de las víctimas. Seguimos hablando de fútbol y es que el venezolano César Farías abandona la dirigencia del Barcelona Sporting Club de Guayaquil tras acumular una serie de derrotas. Aunque bajo su conducción el Barcelona obtuvo el éxito de 2 fases de Copa Libertadores, quedaron en el último puesto del grupo D al contar con 5 derrotas y apenas un triunfo. Por ahora el club no ha comunicado quién va a reemplazar al venezolano César Farías. Y seguimos hablando del Barça, pero el de España
que se dio al uruguayo Ronald Araujo al Liverpool hasta finales de junio de 2027. El defensa mantiene un contrato con el conjunto catalán hasta el 2031 tras renovarlo en enero del año pasado, aunque el Barça no precisó los parámetros de esta operación. Medios españoles aseguran que los Reds pagarán el salario del jugador y contarán con una opción de compra de 63.5 millones de dólares. Y hay que hablar también del Paris Saint-Germain porque el Barça rechazó los 40 millones de euros que este equipo le ofreció por el delantero español Ferran Torres. Y ahora pasamos al béisbol porque nuestro venezolano Wilyer Abreu fue el MVP de la Liga Americana. Wilyer Abreu fue designado como el MVP de la Liga Americana en la última semana de las Grandes Ligas por su gran actuación con los Medias Rojas de Boston. Esta distinción fue tras una sólida semana con el Madero, en la que registró un promedio de 436 en 16 turnos al plato, conectó 7 hits, incluyendo 3 cuadrangulares, con los que impulsó 9 carreras. Por su parte, el patrullero de los Rockies de Colorado, Jake McCarthy, fue el reconocido en el viejo circuito tras batear un total de 519 con 14 imparables, 2 cuadrangulares y 5 carreras remolcadas. Bueno, de esta manera llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Agradecemos como siempre por su fiel sintonía. No olviden visitar nuestro canal en YouTube en Televen TV, donde podrán ver todas nuestras emisiones y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde sintonizarnos mañana desde las 6 de la mañana, luego del himno nacional, donde podrá disfrutar de la emisión matutina del Noticiero Televen con las noticias más destacadas del acontecer nacional e internacional. Que tengan todos una feliz noche. Hasta mañana.